Bien, amados hermanos, Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Hoy vamos a presentar un mensaje maravilloso y es un mensaje que responde y contesta muchas preocupaciones que la iglesia tiene en cuanto al tema de la salvación mediante la fe. Si usted es una persona que quiere aprender lo que es la salvación por fe y está deseando sacar un montón de preocupaciones que usted tiene acerca que si me pierdo, no me pierdo, qué va a pasar con mi salvación, si yo estoy un poquito débil espiritualmente y Cristo viene, qué va a pasar si me quedo, no me quedo, tendré seguridad si cuando yo muera seré salvo. Todas estas preguntas y preocupaciones que la iglesia tiene, yo las voy a responder. Yo las voy a responder en la trayectoria del mensaje que yo voy a presentar hoy en día. El tema de hoy es la salvación eterna de Jesucristo a los gentiles. Y vamos a empezar con ¿qué son los gentiles? Es bien importante. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Quiénes eran los gentiles y quiénes son los gentiles? Se los voy a comprobar. Vamos a buscar la Biblia y vamos a ir a Mateo 10, capítulo 5. Mateo 10 en la vieja dispensación, en el tiempo de Jesús. Vamos a ir al tiempo donde Jesús estaba en Israel. Mateo 10, del 5 al 7, dice así: y a estos 12 envió Jesús, haciendo referencia a los 12 discípulos, y les dio instrucciones diciendo: por el camino de gentiles no vayan. ¿Quiénes eran los gentiles? Jesús le dijo: por el camino de gentiles no vayan. Después le dijo: por el camino de samaritanos no vayan tampoco, sino que vayan y entren y prediquen el reino de Dios a las ovejas perdidas de Israel. Sino ir a las ovejas perdidas de Israel y yendo predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Observe, analice bien. Jesús le dijo a los discípulos: no vayan por el camino de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Pues los gentiles somos nosotros, hermanos. Escúcheme bien. Los gentiles somos nosotros, la iglesia actual de hoy en día. La iglesia actual de hoy en día. Esos son los gentiles. La iglesia de Cristo de hoy en día, en esta nueva dispensación que vivimos hoy en día. Entonces, yo voy a explicar y voy a decir por qué razón la iglesia se le hace difícil entender el mensaje de salvación por fe. Voy a explicar esto y yo quiero que ustedes escuchen bien el mensaje. ¿Por qué la iglesia se le hace difícil entender el mensaje de la salvación por fe? Y ellos, pues muchos pensamos que si estamos mal con Dios y Cristo viene, tenemos miedo de perder la salvación. Yo voy a responder esa pregunta en la trayectoria del mensaje. Entonces, en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 8, vamos a leer Romanos 15, versículo 8, Pablo dice: os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios y para confirmar las promesas hechas a los padres. Aquí Pablo nos está enseñando que la razón en la cual Jesús vino, aparte de salvar al pueblo de Israel, la razón en la cual vino Jesús es para servir a un pueblo, a un remanente que eran los judíos. Eran los judíos en el pueblo de Israel. Entonces Cristo vino a ser siervo. Cuando dice Pablo siervo de la circuncisión, es que vino a servir a los judíos.
La circuncisión, la palabra circuncisión es un equivalente y sinónimo al pueblo judío. Dios, Jesús, le permitió llamar al pueblo judío circuncisión para poder identificar entre los judíos y entre los gentiles. Repito de nuevo, Jesús permitió poner a Israel la circuncisión, marcarlo como la circuncisión para poner evidencia y diferenciar entre los judíos y los gentiles. Quiere decir que la circuncisión es un sinónimo y equivalente al pueblo de Israel o a los judíos. Entonces Jesús está diciendo, Pablo está diciendo aquí en Romanos 15:8, que Jesús vino para servir al pueblo de Israel. Yo les estaba diciendo a ustedes que en Mateo 10:5-7, Jesús le dijo a los discípulos que no vayan por camino de samaritanos ni tampoco por caminos de gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros somos los gentiles. En el libro de Efesios, capítulo 2, 11, Efesios, capítulo 2, del 11 al 13, Pablo dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo, haciendo referencia a nosotros, los gentiles, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, ustedes los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne. En aquel tiempo estaban ustedes que sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Quién dice eso? Pablo. Y Jesús dice en Mateo 10, del 5-7, que Jesús le dio instrucciones a los discípulos que no vayan para los gentiles, porque los gentiles, siendo nosotros la futura iglesia, que somos nosotros la iglesia actual del tiempo presente, íbamos a ser salvos por Jesucristo mismo a través del llamado de Pablo. Y Pablo, el apóstol, todavía no estaba en aquel tiempo. Estaba solamente los 12 apóstoles judíos. No estaba el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo vino a ser apóstol a los gentiles en una dispensación distinta. ¿Qué es dispensación? Dispensación es tiempo, periodo de tiempo. Pues Jesús no incluyó al apóstol San Pablo juntamente con aquellos 12 apóstoles porque no era el tiempo. Sin embargo, Dios tenía ya listo y preparado la salvación por fe a nosotros los gentiles, usando al apóstol San Pablo. Cuando el apóstol San Pablo, pues Dios se le revela a Pablo en el libro de los Hechos, pero vamos a ir más adelante. Entonces, aquí Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, está diciendo: en aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Cuando dice los pactos de la promesa, es que Dios, por los profetas judíos en el Antiguo Testamento, había profetizado que iba a haber un pacto con los judíos. Dios iba a tratar con los judíos en Israel. ¿Dónde iba a hacer eso? En el tiempo donde estaba Mateo, Marcos, Lucas, Evangelios de San Juan. Por profecía de los judíos profetas, iba a venir Jesús para salvar a Israel. Entonces, Pablo continúa y dice: pero ahora en Cristo Jesús, ¿ve? Ahora Pablo dice, pero ahora, en el tiempo presente. Pablo está hablando ahora en el versículo 13, mencionando como un tiempo presente. Y dice: pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos,
lejos de Jesucristo, lejos de Israel, lejos de los judíos, no participamos allí, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cuando Pablo dice por la sangre de Cristo, se está haciendo mención por la muerte del Señor Jesucristo. Cristo nos acercó a nosotros, se acercó Jesús a nosotros, dándonos salvación y vida eterna. Pero Pablo, aquí en el versículo 13, está diciendo que Cristo al morir, ya Jesús está en una dispensación diferente. ¿Ve? Al Jesús morir, ocurre una dispensación distinta, que es la llegada de los gentiles. Aunque la llegada de los gentiles ocurre en el tiempo donde Jesús comienza a llamar a Pablo. También en el tiempo de Hechos, capítulo 9, en adelante, con el llamamiento de Pablo, de parte de Dios, ahí comienza a nombrarse que Dios tiene un propósito con Pablo para que le predique a los gentiles. Bien, pero escúchame bien. Ahora, como nosotros los gentiles no estábamos todavía para el tiempo de Jesús participando, en el libro de Romanos, vamos a ir a Romanos, pero todavía no vamos a ir para Romanos. Lo que vamos a responder es por qué la iglesia tiene problemas para aceptar la salvación por fe y tiene miedo a perder la salvación. Yo le voy a contestar. La razón es la siguiente: porque nosotros estamos cimentados en un conocimiento, hablando de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia en términos generales, ¿ok? La iglesia está ya cimentada en un conocimiento de Jesús a Israel. ¿Ve? Entonces, Jesús se llega a Israel para hacer cumplir la ley. Para hacer cumplir la ley. Por eso Jesús le está diciendo en Mateo a los discípulos: yo he venido para cumplir la ley. No es para abrogar la ley, es para cumplir la ley en ustedes. ¿Entienden? Entonces, Jesús vino para salvar a Israel, para que crean en el mensaje de salvación en Cristo Jesús, y para que los judíos crean en Jesús. Primero, para que los judíos crean en Jesús, y segundo, para que Jesús haga cumplir la ley, los 10 mandamientos, las ordenanzas al pueblo de los judíos. ¿Ve? Ese es el motivo de Jesús venir al pueblo de Israel. Primero, para que crean en Jesús, para que crean y acepten al Mesías como Salvador. Y segundo, para cumplir y terminar de cumplir la ley, los 10 mandamientos, las ordenanzas para el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Ahora escúchame bien. ¿Qué sucede si el pueblo de Israel no creía en Jesús o tampoco querían someterse a la ley de los 10 mandamientos y a las ordenanzas de la ley que Jesús le estaba impartiendo a los judíos? ¿Qué sucede? Pues Jesús le estaba diciendo que había juicio, había condenación. Si no cumple los 10 mandamientos, si no cumple las ordenanzas, si no cumple la ley de Dios y no cree en Jesús, lo que va a haber es juicio y condenación. Y la ira de Dios va a estar sobre Israel. Va a estar sobre Israel. Entonces, ese fue el mensaje básicamente de Israel. Ahora, la pregunta que la iglesia tiene, es: ¿por qué se nos hace difícil creer en el mensaje de salvación por fe? Y pensamos que si morimos podemos perder la salvación. Pensamos que si no vamos a la iglesia y no estamos bien con Dios, Dios nos quita la salvación en cualquier momento. ¿Cuál es la preocupación? ¿Por qué? Pues la razón te lo voy a decir. La razón es porque nosotros estamos bien cimentados en un conocimiento de lo que es Jesús al pueblo de Israel. ¿Ven? Al pueblo de Israel. Como Jesús le decía a los judíos: si ustedes no cumplen la ley, si ustedes no cumplen los diezmos,
si ustedes no cumplen la ley del sábado, si ustedes no obedecen al Mesías, el resultado es juicio, condenación y la ira de Dios sobre ustedes. Pues como la iglesia de hoy en día, la iglesia tradicional de hoy en día, está cimentado en un conocimiento de la ley de Jesús al pueblo de Israel, pensamos que si no vamos a la iglesia, si no estamos bien con Dios, si no nos aseguramos que estemos bien con Dios, nos estamos amedrentando que va a haber juicio, de que Cristo viene y te vas a quedar. ¿Por qué razón la iglesia pensamos de esta manera? Porque nuestro conocimiento ya ha sido cimentado en el mensaje de Jesús a Israel, donde había juicio si el pueblo no obedecía. Y esa es la razón en la cual viene el miedo y la inseguridad de la salvación. Repito, la inseguridad de la salvación en las iglesias hoy en día viene del conocimiento que ya nosotros, la iglesia, tenemos de Jesús al pueblo de Israel. Ahora, vamos a ir un momentito a pasar a Romanos 6:1, porque yo voy a responder toda la pregunta. Quiero que escuchen el mensaje completo para que puedan entender el mensaje que voy a presentarles. Romanos 6:1 en adelante, Pablo dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Esta palabra muchas iglesias le tienen miedo. Le tienen miedo porque pensamos que lo que Pablo está diciendo ahí, que si Dios nos ha dado un poquito de gracia y de misericordia, pensamos que si abusamos de la gracia en cuanto a no ir a la iglesia, en cuanto a pecar, en cuanto a muchas cosas, pensamos que ahí podemos perder la salvación. Y este versículo a mucha gente, a muchas iglesias le tiene miedo, o mayormente mejor le tiene respeto. Entonces Pablo responde en el versículo 2. Versículo 2, Pablo dice: de ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Pablo dice que con el bautismo del Espíritu Santo, Pablo no habla del bautismo en agua, Pablo habla del bautismo del Espíritu Santo aquí en la trayectoria del capítulo 6, con el bautismo del Espíritu Santo, que viene siendo que cuando Cristo muere, tú mueres con Cristo. Y cuando Cristo resucita, tú resucitas con Cristo. Y cuando Cristo echa fuera las maldiciones y los pecados, tus pecados y tus maldiciones también son expulsados fuera. Y Pablo entonces dice, la respuesta de Pablo es: de ninguna manera podemos nosotros pecar para que la maldición o el pecado o el juicio de Dios venga sobre nosotros, porque lo que ya hemos muerto al pecado, es decir, lo que hemos muerto a la maldición y al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en el pecado? Si ya Cristo, con la muerte de Jesucristo, nuestros pecados y las maldiciones quedaron sepultados con Cristo. Cristo se llevó nuestros pecados y la maldición para que ninguna ley de pecado y de muerte, para que ninguna ley de muerte a nosotros nos enjuicie y nos destruya y nos quite la salvación. Y Pablo responde: de ninguna manera, porque el bautismo de Jesucristo, el bautismo que presenta Pablo, que es la bienvenida de Cristo en nosotros a través de la muerte de Jesucristo, ese bautismo hizo que nuestros pecados y nuestras maldiciones cayeran sobre Cristo, y Cristo se hiciera maldición por nosotros. Ahora Pablo responde y dice: de ninguna manera. Cuando Pablo dice de ninguna manera podemos perder la salvación, de ninguna manera la ley de condenación cae sobre nosotros, porque ya Cristo
se llevó el pecado, la maldición, mediante la muerte del Señor Jesucristo. Y nuestros pecados y las maldiciones cayeron sobre Cristo y fueron sepultados en Cristo Jesús. Entonces, si Cristo resucitó en gloria, nosotros resucitamos en gloria, juntamente con Cristo. Entonces Pablo dice que ahora, por causa de eso, nosotros estamos muertos del pecado y vivos a Cristo. Muertos al pecado quiere decir que el pecado no se enseñoreará de nosotros por medio de la ley del pecado y de la muerte, porque había una ley del pecado y de la muerte que nos señalaba y nos juzgaba a nosotros como pecadores. ¿Ven? Entonces, en esa ley es en la cual nosotros le tenemos miedo. En esa ley del pecado y de la muerte es la cual nosotros, la iglesia, le tenemos miedo. O mejor dicho, un poquito de respeto. Porque pensamos que si nosotros estamos mal con Jesús, estamos mal con Dios, no oramos mucho, no cumplimos la ley, no vamos a la iglesia, o si estamos mal con Dios, perdemos la salvación, o sí o no, pues podemos perder la salvación. Y como la inseguridad que nosotros tenemos de perder la salvación viene de esta ley. Escuchen, repito, la inseguridad de nosotros que tenemos como iglesia en cuanto al tema de la salvación viene de esta ley, la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del pecado y de la muerte, para los judíos, para Israel, en la dispensación del tiempo que estaban los judíos, estaba vigente, estaba activo. Y Jesús le decía a ellos, en el tiempo de Mateo, donde estaba Juan el Bautista, le estaba diciendo, el hacha está listo. ¿Tú sabes lo que es un hacha? Un hacha es algo que es para cortar el árbol y tumbar el árbol. Entonces Jesús le estaba diciendo, el hacha ya está listo. Se lo estaba diciendo a Israel. Entonces nosotros, la iglesia actual, tenemos miedo de perder salvación y miedo de no estar bien con Dios, y eso provoca a hacer obra y a preocuparnos mucho y a tener inseguridad. ¿Qué es lo que nos da a nosotros inseguridad? La ley del pecado y de la muerte, que estaba vigente en aquel tiempo. Sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, Pablo el apóstol a los gentiles, cuando Cristo decide salvar a los gentiles, que somos nosotros, Pablo el apóstol en Romanos 8:1, versículo 2, Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2, Pablo dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y Pablo responde, ¿por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte, ya no está vigente para nosotros. A través de Cristo, de la muerte del Señor Jesucristo, tus pecados y tus maldiciones quedaron sepultados en Cristo. Ya la ley del pecado y la muerte no te puede enseñorear ni tampoco juzgar y condenar. Para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo y deshacer la ley del pecado y de la muerte. Y quitando la ley del pecado y la muerte, Pablo dice que nos dio a nosotros un nuevo régimen de espíritu, como Pablo dice en Romanos 7:6. Romanos 7:6, Pablo dice que ya no estamos bajo la ley, porque estamos bajo un nuevo régimen de espíritu. Lo que Pablo está diciendo es que ese nuevo régimen de espíritu, o sea, estoy en Romanos 7:6, es donde lo dice. Ese nuevo régimen de espíritu es donde nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y en Romanos 8:1 y 2, Pablo dice que el espíritu de vida en Cristo Jesús venció la ley del pecado y la muerte, para que nosotros no estemos en condenación. Ahora, la pregunta es, ¿por qué la iglesia tiene miedo y tiene inseguridad? Anda y camina con inseguridad. Pues la razón es dos cosas. Número uno, el conocimiento que ya nosotros tenemos hacia Israel. El conocimiento que nosotros tenemos de la ley. El conocimiento que ya conocemos cómo fue Jesús a Israel. Y segundo,
¿Cómo fue Jesús cuando el pueblo de Israel no obedece? ¿Cómo es Jesús cuando el pueblo no obedece? Lo que hay es juicio. Y a nosotros ya tener ese conocimiento y estar arraigado y cimentado en ese conocimiento, nos da a nosotros inseguridad de ser salvo. ¿Ve? Y eso se llama fortalezas y argumentos en la cual derribar, como Pablo dice. Pero no voy a entrar en eso ahora. Ahora, este capítulo y versículo de Romanos, se basa en unas preguntas que yo voy a hacer. Escuchen bien, lo que estamos leyendo se basa también en unas preguntas que yo voy a hacer. Por ejemplo, ¿de qué depende a llegar a ser salvo o perder la salvación? Vamos a ver, ¿de qué depende? Porque mucha gente dice, no, depende si tú no cumples la ley. Depende si tú no te bautizas. Tienes que bautizarte, porque esa es la preocupación que tiene muchas iglesias. Si no te bautizas, si no diezmas, si no vas mucho a la iglesia, si te apartas de Dios. Vamos a responder una pregunta bien importante en la trayectoria del mensaje. En la trayectoria del mensaje, poco a poco, yo voy a responder una pregunta bien importante. Y la pregunta es, si una persona se aparta y se va para el mundo y Cristo viene, ¿se queda o no se queda? Esa pregunta es bien importante. Yo te prometo responder esa pregunta. Ahora, ¿dependerá mi salvación por las cosas que tengo que hacer? Porque si no las hago, Dios retira mi salvación. Es una pregunta. Voy a responder esa pregunta, se lo prometo. Vamos a ir a 2 de Timoteo. Ahora sí empecé. Ahora voy a comenzar a responder todas las preguntas poco a poco. Vamos a responder esas preguntas. 2 de Timoteo 1:12. 2 de Timoteo 1:12. Pablo dice lo siguiente: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién yo he creído y estoy seguro de que es poderoso. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a responder lo que Pablo quiso decir con eso. Pablo aquí tenía la seguridad completa de su salvación. Y dice que su depósito era en asegurar la salvación que Dios le entregó a Pablo. Él estaba confiado de que lo que Dios le dio a Pablo, la salvación que Pablo tenía, no iba a perderse. Ahora, vamos un momentito para responder esta misma pregunta, para continuar respondiendo esta misma pregunta. Vamos a Romanos 8:34 al 35, para continuar respondiendo esta misma pregunta. Romanos 8:34 al 35. Dice Pablo: ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que te va a condenar? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Pero él dice en Filipenses 1:6, Pablo también dice en Filipenses 1:6, que la buena obra que Dios empezó en nosotros, Dios la va a terminar hasta el día de Jesucristo. ¿Ve? Es bien importante que nosotros comprendamos esto, porque nosotros, la iglesia, resistimos mucho la salvación por fe. Nosotros, la iglesia, resistimos mucho la salvación por fe. Y muchas veces pensamos que podemos perder la salvación, y Pablo nos está enseñando en Filipenses 1:6 que la buena obra que Dios empezó en nosotros, Dios se va a encargar de terminar la carrera de Jesucristo. Quiere decir que Pablo está diciendo aquí que cuando Dios trabaja en tu vida para perfeccionarte, Dios se va a encargar de no dejarte solo. Él te va a seguir perfeccionando para Él hallarte justo en el día de su venida. Si Dios te prometió, hermanos,
si Dios te prometió a ti salvarte por la fe, Dios mismo se encargará de cuidar de ti. Escúchame bien, si Dios te prometió salvarte por la fe, Dios mismo se va a encargar de cuidar de ti, de protegerte a ti, de sanarte a ti, hasta la venida de Cristo, como dice Pablo en Filipenses, hasta el día de la venida de Cristo. Entonces, Dios no te va a dejar solo. Él no te va a dejar solo. Hay que comprender, nosotros la iglesia, hay que comprender que Pablo dice que todo lo que sembramos, eso mismo vamos a recibir. Pablo lo que está diciendo es que cuando en nuestra vieja manera de vivir, en nuestra antigua, vamos a decir, en nuestra vieja manera de vivir, por ejemplo, si tú fuiste un alcohólico, si tú fuiste un drogadicto, o quizás una lesbiana, robaste, mataste, nosotros podemos venir a Cristo quizás enfermo. Nosotros quizás podemos venir a Cristo enfermo de SIDA, enfermo de cáncer, lo que sea. Pero por causa del alcoholismo, por causa de un accidente que tú tengas, en una pérdida que tú tengas en un accidente, por causa de eso, a la vez que tú vienes a Cristo, la salvación nunca será una pérdida para tu vida. Eso es lo que Pablo dice. Que podemos perder cosas materiales, podemos estar enfermos, decaídos, pero Pablo nos da la seguridad que la salvación nunca será una pérdida. Al contrario, Pablo dice que morir es ganancia. Observe, ¿ve? Morir es ganancia para la gloria del Señor. Ahora, yo quiero ir a Efesios 1:13. Vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice Pablo, en él también nosotros, en Cristo también nosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, nosotros somos, fuiste sellados. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Tú sabes lo que es la revelación que se esconde aquí? ¿Tú sabes lo que Dios te está diciendo aquí? Que cuando ya tú creíste en el Señor Jesús y aceptaste a Cristo como Salvador, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando habla de promesa, es que el Espíritu Santo prometió guardarte y prometió protegerte. Cuando Pablo dice que fuimos sellados, sellar algo es que ya no hay oportunidad de perder algo. Escucha, cuando tú eres sellado al aceptar a Cristo como Salvador, eres sellado por el Espíritu Santo. Lo que Pablo nos está asegurando es que algo que no se puede ya desprender, no se puede desarraigar, no se puede perder. Cuando algo es sellado, tú quedas en propiedad, ya tú eres propiedad de Dios. Mira lo que Pablo te enseña a ti. Mira lo que Pablo nos enseña a nosotros como iglesia en cuanto al tema de la salvación por fe, en la inseguridad que muchas veces nosotros tenemos. Ya tú eres propiedad de Dios. Aquí Pablo nos da la seguridad que no podemos perder una preciosa salvación que ya Dios te ofreció a ti, que es por la fe. Y de esta respuesta, hermano, escúchame bien, de esta misma respuesta sale otra maravillosa pregunta. De esta misma respuesta que Pablo nos da del ser sellado por medio de Jesucristo y ser protegido por Dios, sale una pregunta y es la siguiente. Si un cristiano, ahora escúchame bien, si un cristiano se aleja de Cristo, estando sellado por el Espíritu Santo, si un cristiano se aleja de Cristo y vuelve a la mala vida que él tenía en el pasado, ¿se le cae el sello de Dios? Escúchame, si un cristiano vuelve a pasar a mala vida del pasado, al pecado, se aleja,
se le cae el sello de Dios, pierde el sello. Eso es una pregunta importante. Pierde el sello. Pues vamos a ver qué Pablo nos responde. Porque Pablo es el perito arquitecto que Dios capacita para llevar un mensaje de salvación a los gentiles. A los gentiles. No es Moisés, ni Abraham, ni Elías, ni Juan, ni el Bautista, ni Pedro el apóstol, ni aquel, ni Apocalipsis, ni el otro. Es Pablo el apóstol a los gentiles. Vamos a la respuesta. Vamos a buscar en 1 de Timoteo 2:13. 1 de Timoteo 2:13. Pablo dice: si somos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Repito, si nosotros somos infieles, Él promete permanecer fiel, porque Él, lo que Él promete, no puede negarse a sí mismo. Mira lo que Pablo nos enseña. Dios mostró su gran amor por nosotros, que cuando estábamos en pecado, Él nos escogió. Entonces, ¿qué dice Pablo aquí? Que si nosotros somos infieles y nos vamos al mundo, nos vamos a pecar, nos vamos a la mala vida del pasado y fallamos a Dios, Dios dice, Dios sigue siendo fiel para no quitarnos lo que Él nos dio, para no quitarnos la salvación, porque Él es fiel. Si tú te vas para el mundo y te apartas de Dios, Dios dice en su palabra que Él sigue siendo fiel en otorgarte lo que ya Él te dio. Él no va a retirar su palabra tras vacía. Él va a seguir siendo infiel aunque nosotros le seamos infiel a Dios. Vamos a ir un momentito porque estamos hablando del tema la eterna salvación en Cristo Jesús a los gentiles. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2:19. 2 de Timoteo 2:19, Pablo dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Mira lo que Pablo ahora dice. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Pablo habla aquí de un fundamento de la salvación, de lo que Cristo habla y nos ofrece a nosotros. Y este fundamento de Dios dice que Pablo, que está firme, teniendo este sello que nos dio a nosotros. Conoce el Señor a los que son suyos. Pablo dice que Dios conoce a todos los que son suyos. Él no se equivoca. Él no puede mandar a nadie al infierno, y ya mismo vamos a ir pronto para ese tema. Aquí mismo, en este mismo mensaje, vamos a hablar del infierno, pero no es ahora, un poquitito más adelante. Pablo dice que Dios te conoce a ti, y como te conoce a cada uno de nosotros, Él no puede equivocarse y decir, tú no vas a ser salvo porque yo no te conozco. Él no te puede equivocar. Dios te conoce a lo que ya Dios le ofreció salvación. Entonces Pablo dice, como Dios te conoce a ti, Pablo dice, apártese de toda maldad, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Apártese de toda maldad, todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con esto? Bien. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Pues el fundamento de Dios viene siendo el puro afecto de su voluntad, la decisión que Dios tomó hacer por ti. Ese es el fundamento de la salvación de Dios, lo que Él decidió hacer por ti. O sea, tú eres salvo, eres restaurado y Dios te ama por lo que Dios ya hizo por ti. Ve, Pablo dice en 1 Corintios 15:10, 1 Corintios 15:10, diciendo que yo soy lo que soy por la gracia de Jesús. Pablo dice que soy lo que soy por la gracia de Jesús. Lo que Pablo está diciendo es que el valor que tú tienes en Cristo es por lo que Cristo es y por lo que Cristo ya hizo en ti. Hizo en ti. ¿Ves? Tú vales por lo que Cristo ya hizo en ti. No es por lo que nadie piense de ti.
Que Dios me dice, Dios me revela aquello y vengo yo con una profecía. Aquí vengo yo con una profecía. No, cuidado con la profecía. El valor espiritual tuyo en Cristo Jesús está en el fundamento de la salvación que Dios te otorgó a ti y no es en lo que nadie piense de ti. Ahora, Pablo nunca enseña a nosotros que pequemos para responder la pregunta anterior. Cuando Pablo decía, apártase de pecado y de iniquidad y de maldad, toda aquella persona que invoque el nombre de Jesús. Escúchame bien, voy a responder algo y voy a ser honesto. Voy a ser sincero y honesto también. Pablo nunca enseña a nosotros que pequemos, porque ya nosotros somos salvos. Lo que Pablo nos enseña es que estemos agradecidos y firmes en su palabra. Repito, Pablo nunca a ti te enseña y te dice, te di la gracia, Jesús te dio la gracia, ahora peca, haz lo que te dé la gana. Esa no es la enseñanza de Pablo. Quiero que lo sepan bien. Lo que Pablo nos está enseñando es que nosotros estemos agradecidos y firmes en la palabra en la cual tú fuiste salvo. En la palabra con una actitud de reverencia. Pablo quiere que la gracia se disfrute firme en su palabra con una actitud de reverencia ante Dios, y también Dios desea que nos apartemos del pecado porque ya Dios nos dio esa salvación. Te lo dio. Y cuando Pablo dice que te dio esa salvación, no es sinónimo a que tú quieras irte a pecar, porque total, el pecado no puede ir más grande que la salvación. Pero por causa de eso, Dios quiere que tú vivas agradecido, con el temor santo a Dios y con una actitud de reverencia ante Dios. Eso es bien importante que nosotros lo entendamos. Ahora, vamos a ir